Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, amigos, familia que nos ve y nos escucha a través de este sistema virtual. Y le damos gracias al Señor porque es a través de las comunicaciones que podemos llegar hasta su hogar y podemos compartir esta enseñanza de la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por su vida y estamos aquí listos para continuar con esa enseñanza. Está el pastor José Pablo aquí conmigo para poder compartirle y continuar esta enseñanza sobre el reino de Dios. Pero, ¿qué le parece si nos presentamos delante del Señor y oramos y le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento para que el Espíritu Santo nos guíe y podamos percibir y entender la palabra de Dios? ¿Qué le parece, pastor, si oramos? Amén. Bendiciones, Oremos. incline su rostro Gracias, al Señor. Señor. Te damos gracias en esta hora por la palabra, Señor, porque en este tiempo traes refrigerio a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y te pedimos, mi Dios, que siga siendo palabra que edifique, palabra, Señor, fácil de comprender en cada uno de tus hijos. Bendecimos a nuestros hermanos que están en línea, que están recibiendo esta enseñanza, y declaramos, mi Dios, que traes convicción al espíritu de cada uno, que hay revelación, Señor, a la mente, al corazón de cada uno de tus hijos para poner en práctica y entender los principios del reino. Te damos gracias por lo que estás haciendo y declaramos que la palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual está siendo enseñada y enviada en este tiempo. Te damos gracias, declaramos que tú eres el maestro de maestros y que tomas el control total y absoluto de todo lo que se va a decir y hacer y enseñar y recibir en los hogares. En el nombre de Jesús lo declaramos y te damos gracias. Amén. Amén, amén. Ahora, ¿qué le parece si nos unimos y adoramos y exaltamos a nuestro Rey de Gloria? Amén. Qué bueno que podemos alabar y glorificar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Así que vamos entonces a la palabra del Señor. Pastor, ¿qué le parece? Acuérdese que el tema sobre el que estamos hablando es el reino de Dios y la unidad de la iglesia. Y por esta razón comenzamos a hablar del reino de Dios, porque si usted no conoce lo que es el reino de Dios, jamás usted puede entender lo que es la unidad de la iglesia o cómo guardar la unidad de la iglesia. Y me gustaría, pastor, que hiciéramos algún repaso, porque tal vez a nuestros hermanos, nuestras hermanas, se les ha olvidado, ¿verdad?, lo que hablamos en la primera clase. Y quiero decirle entonces que el reino de Dios es el tema central de la Biblia. Recuerde, el tema central de la Biblia no es la salvación, no es la redención, no es el perdón de pecados, no es la venida del Espíritu Santo, no. El tema central de la Biblia es el reino de Dios. Así que hablamos también, pastor, que no podemos estudiar ningún tema de la Biblia, no lo podemos estudiar sin conectarlo con el reino de Dios. Porque entonces, si usted estudia, por ejemplo, la salvación, si usted estudia la justificación, usted estudia la venida de Cristo y no lo estudia bajo el lente del reino de Dios, entonces, mi hermano, se convierte aquello en algo bien difícil. Porque es imposible que usted pueda entender todas estas teologías, puede entender todas estas disciplinas bíblicas separados del reino de Dios, ¿verdad? Porque el reino de Dios es el tema central de la Biblia. Así que es necesario que entendamos que el reino de Dios es como el pegamento, recuérdese, como el pegamento que une todas las disciplinas bíblicas, ¿verdad? Es el pegamento. No se puede estudiar ningún tema de la Biblia se puede estudiar si no está conectado con el reino de Dios. El pueblo tiene que caminar, el pueblo de Dios tiene que caminar de acuerdo a las leyes del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nada de lo que Dios ha hecho lo hace fuera del reino. El problema que hemos tenido, pastor, y es difícil de entenderlo, es cómo o el por qué la iglesia se ha
separado, la iglesia se ha desvinculado, ha ignorado lo que son los principios del reino de Dios y se ha dedicado a ser más bien una democracia cristiana, ¿verdad? Y como hablamos, pastor, el único gobierno de Dios que se establece a través de la palabra, el gobierno de Dios es el reino de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hablamos que si queremos saber a qué vino Cristo, cuál es el propósito de Cristo, cuál es la misión de Cristo, tenemos que ir a ver qué fue lo que el hombre perdió en el jardín del Edén. ¿Y qué fue lo que el hombre perdió en el jardín del Edén, pastor? ¿Perdió alabanza? No. ¿Perdió adoración? No. ¿Perdió liturgia? Nada de eso, pastor. Lo que el hombre perdió es la capacidad de gobernar, el gobierno. Y recordamos que Dios, ¿verdad?, le dio gobierno, le dio autoridad al hombre, que fue lo que éste perdió. Y en Génesis 1:26 retomamos, pastor, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra. O sea, Dios le estaba entregando ese gobierno, pastor, para que el hombre, ¿verdad?, estableciera el reino. Le da dominio. Le da dominio. Dominio. Acuérdese que gobierno es la capacidad de establecer un dominio. Así es. Entonces, el gobierno de Dios, el único gobierno de Dios, es el reino. Ahora, el hombre se ha inventado un montón de gobiernos, lo dijimos. El hombre se ha inventado un montón de gobiernos. Esto quiere decir que el hombre, estos gobiernos no son otra cosa más que el anhelo del hombre de gobernar por sí mismo, sacando a Dios del cuadro, ¿verdad? Cualquier otro tipo de gobierno que no sea el reino de Dios es un sustituto. Por ejemplo, los gobiernos democráticos, socialistas, comunistas, monárquicos, cualquier tipo de gobierno que usted lea, que usted aprenda, que usted estudie, no es otra cosa más que un sustituto del gobierno original de Dios. Es como el azúcar, ¿verdad, pastor? Así es, pastor. El azúcar original es negra. Pero hay tantos sustitutos, ¿verdad? Así es. Unas rosaditas, amarillas, azules, verdes, blancas, azules. Y usted dice, parece que fueran azúcar. Pero son sustitutos. Entonces, todos estos gobiernos que usted y yo vemos por acá, todos los gobiernos humanos, son esos sustitutos. Son gobiernos que el hombre ha creado para gobernar sin Dios, sacando a Dios. Entonces, definitivamente, el único gobierno que Dios respalda es el reino de Dios. Todo lo que hacemos, por ejemplo, en la iglesia, tiene que estar cimentado bajo el reino de Dios. Hablamos de que si la iglesia va a cumplir con su misión de ir a hacer discípulos, que hagan discípulos a todos los confines de la tierra, lo tiene que hacer bajo el ente del reino de Dios. ¿Qué pasa cuando la iglesia no hace lo que tiene que hacer, mi hermano, o lo hace, cumple su misión, pero fuera del reino de Dios? Miren, suceden cosas raras. Se establecen unas iglesias evangélicas raras, ¿verdad? Donde el común denominador, lo que predomina no es la libertad del reino, sino la manipulación de un grupo de gente, ¿verdad? Tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que ponerse así, tienen que ponerse allá, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las características del reino. Pero cuando el reino de Dios no está establecido en una iglesia, lo que manda posiblemente sea una democracia. Es por votación, porque eso es lo que hace el mundo. Democracia, dijimos que es poder en las manos del pueblo, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer la diferencia, pastor. Por ejemplo, ¿cuál entonces sería la diferencia entre un gobierno democrático y un gobierno de reino, pastor? El gobierno de reino, pastor, se identifica, se define por la obediencia.
La obediencia. La obediencia, porque en el reino el que manda, el que establece las normas, el que da las órdenes es el rey. Correcto. Y todos los que somos parte del reino, pastor, y la iglesia es parte del reino. Amén. Por eso es que ocurre que se establecen muchas iglesias que pierden, ¿verdad?, la misión, el sentido como tal, porque no hay obediencia. Y lo que caracteriza el reino de Dios es la obediencia. Pero entendamos, hermanos, que estamos hablando de la obediencia a la ley, La ley. que tiene el reino. Así es. Porque todo reino, primero tiene un rey, Tiene un rey, y tiene una ley. una ley. Entonces, el común denominador del reino de Dios es la obediencia. Así es. Así que todo aquel, hablamos, pastor, que todo aquel que se aparta, que se sale del reino de Dios, que no entiende cómo opera el reino y opera ¿verdad? Y se sale del reino de Dios y hace lo que él quiere, está haciendo lo mismo que hizo Luzbel en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona rompe el orden del reino de Dios, simplemente lo hace porque quiere establecer su propio reino, su propio gobierno, sus propias formas de pensar, etcétera, etcétera. Así que el reino de Dios es hacer la voluntad, de Dios. Eso es lo que dice Mateo 6:10, lo enseñamos, le estamos haciendo un repasito, ¿verdad? Y en Mateo 6:10 Jesús en la oración dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hablamos lo que es, cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, ¿verdad? Nadie brinca. Cuando Dios da una orden en el cielo, se hace inmediatamente, porque la obediencia es el cimiento del reino de Dios. Entonces, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, así tiene que hacerse en esta tierra. Cuando el reino de Dios viene a mi vida, viene a tu vida, entonces el rey gobierna. Así es. El rey manda. El rey manda. Cuando tú le dices al Señor, tú eres mi Señor, estás diciendo, tú eres mi Kyrios, mi rey. Por lo tanto, ya no mandas tú, ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y todo lo que Dios dice, debes hacerlo. Y hablamos la semana pasada, ¿lo entiendas? O no lo entiendas. O no lo entiendas, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque todo lo que el rey manda hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con obediencia, como en el cielo, así en la tierra. Por eso es necesario que entendamos que para mantener la unidad de la iglesia, es necesario entender cómo opera el reino de Dios. Así que el reino es el gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Y la misión original de Dios al crear al hombre fue establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así es. Lo enseñamos como Juan el Bautista, ¿verdad? El mensajero del rey trajo el mensaje claro, ¿verdad? Cuando le preguntaron si él era el Mesías, si él era el ungido, si era, digo, no, yo no soy. No. Yo soy el mensajero. Y hablamos de la misión del mensajero y hablamos que solamente los reyes tenían mensajeros, los que iban preparando el camino, preparando la calzada. Hablamos de eso, mi hermano, y tenemos que entender, ¿verdad?, que la obediencia es el tema central del reino de Dios. Y el tema, mi hermano, no puede haber obediencia, no puede haber reino de Dios sin obediencia. Así que fíjese que para establecer un gobierno de reino, lo que se necesitan tres elementos, pastor, ¿verdad? Y Dios, para establecer una nación bajo el gobierno del reino, necesitaba un pueblo. Un pueblo, ¿verdad? Y Dios se levantó un pueblo. Así es. Un pueblo a través de Abraham. ¿Verdad? Así que en Génesis 12, usted puede leer perfectamente cómo Dios hace un pacto con Abraham. Y de Abraham salió su hijo Isaac. De Isaac nacieron dos hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Y de Jacob nacieron los patriarcas, de donde salieron las 12 tribus de Israel.
Así que para que esto se cumpliera pasaron unos 430 años, 430 años, y Dios envió a Moisés a libertar a un pueblo que era más de 2 millones de personas. Así que ya Dios se había provisto de un pueblo. Un pueblo. Ya tenía el pueblo, ahora necesitaba, para que se convirtiera en una nación, necesitaba proveerles de una ley, una constitución. Así que Dios sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, porque eran un pueblo esclavo, ¿verdad? Y para que un pueblo se convierta en una nación, tiene que tener libertad. Tiene que ser libre. Así que los libertó de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, y ahí, por 2 años, los tuvo y les enseñó y les dio la constitución, la ley. Así que ya ahora el pueblo es libre y tiene una constitución, tiene su ley. Ahora le faltaba el último elemento. Para convertirse en nación tenía que tener una tierra. Así que salen del monte Sinaí rumbo a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Así que allá llegaron, ¿verdad? Sí. Llegaron y Dios les entregó la tierra de Canaán y les dijo que esa iba a ser su heredad. Y entonces cuando el pueblo entra y toma posesión de la tierra prometida, ahora Israel ya no es un pueblo, ahora es una nación que está bajo el gobierno de Dios. Era un reino. Así que ya tenemos entonces que Dios tiene el pueblo para establecer su reino. Y todo mundo sabemos, hermano, que cuando el pueblo se llega a tierra de Canaán, pues es guiado por la ley de Dios. Es un gobierno, le llamamos un gobierno teocrático, un gobierno donde Dios manda y Dios gobierna, y a través de profetas Dios le da la guianza al pueblo. En este caso estamos hablando del profeta Samuel, ¿verdad? Que era el que guiaba. Así que, mi hermano, mis hermanos, para ser parte de un reino, pastor, hablamos que cómo se entra, cómo se es parte de un reino. Necesitamos, pastor, nacer dentro. Recordamos aquella pregunta que le hace Nicodemo a Jesús, ¿verdad? Un intérprete, un maestro, y le dice, bueno, ¿cómo puede ser un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice, no es así. Es el que nace del agua y del espíritu. Entonces, para ser parte de un reino hay que nacer. Hay que nacer en el reino. Yo creo que usted puede entender este concepto muy fácil, ¿verdad? Porque hay varios reinos. Digamos, hay reino vegetal, hay reino animal, ¿verdad? Así que para que una ballena se convierta, entre al reino animal, tiene que nacer. Nace. ¿Verdad? Si es anfibio, pues si es del mar, tiene que nacer en el mar para que sea parte de ese reino, ¿verdad? Y si es un árbol, pues tiene que nacer. Por ejemplo, pastor, en los reinos humanos, en los reinos del hombre, esto es serio, muy serio, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona nace en un gobierno democrático, por ejemplo, el nacer en ese gobierno democrático lo hace ciudadano de esa nación, ¿verdad? Pero si nace en un reino humano, no es igual. Por ejemplo, para que en Dubái es un reino, ¿verdad? Y ellos tienen que, para que la persona sea ciudadano del reino, no solamente tiene que nacer, sino que tiene que ser hijos de ciudadanos. Si 2 personas que no son ciudadanos de Dubái paren, ¿verdad? No pueden decir que son ciudadanos, porque es por nacimiento y por padres. Esos son los reinos humanos. Nadie, si hay mucho hindú allá en Dubái, hay mucho iraquí, iraní, pero cada vez que ellos, sus esposas tienen un hijo, ellos tienen que ir y llevar a su país de origen y
sacar su partida de nacimiento en su lugar de origen. Porque en los reinos humanos tiene que haber nacido y ser hijo de ciudadanos de ese reino. Así es. Entonces, mire qué bendición, ¿verdad? Que en el reino de Dios, pues, no importa de dónde usted es, ni cómo es usted, ni de dónde viene. Lo único es que tiene que nacer del agua y del espíritu. Y lo dijimos, lo explicamos en la clase anterior, que es lo que quiere decir. Así que, mi hermano, la obediencia es fundamental en el reino de Dios. Pastor, en Mateo 7:21, Jesús nos dice algo muy importante ahí. Sí, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nosotros hablábamos, pastor, que la voluntad de Dios es que se haga su voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Entonces, no es solamente, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros seamos obedientes a los mandamientos, a la palabra que Él nos ha dado. Bueno, entonces, amados, a familia, hermanos, para ser parte de un reino, para ser parte del reino de Dios, hay que nacer en el reino. Acuérdese que Nicodemo, le dije, conocía muy bien la Biblia de memoria, ¿verdad? Así que el conocimiento de la palabra no te hace diferencia. Necesitamos nacer en el reino de Dios y nacemos a través del agua y del Espíritu. Acuérdese que en el reino de Dios ya hay un rey. Ya hay un rey. Ya hay un rey, hermano. Es terminantemente prohibido que se atrevan a querer quitarle el gobierno a nuestro rey. O sea que entre la diferencia entre las democracias y los gobiernos del hombre y el reino, ¿verdad? Sí. Esto es importante que usted lo entienda. En una democracia, como el poder está en las manos del pueblo, el pueblo tiene todo el derecho a quejarse, a ponerse en huelga, a gritar que no quieren a ese presidente en televisión, en los periódicos. En una democracia usted lo puede hacer, en una monarquía quizá lo pueda hacer, en un gobierno socialista quizá usted lo pueda hacer. Pero ¿qué pasa en un gobierno de reino? No se puede, porque el que da las órdenes es el rey. ¿Y qué pasa si yo me levanto en contra del rey y empiezo a decir que yo no quiero ese rey y me levanto un montón de gente y me voy con pancartas a decir que yo no quiero ese rey? ¿Qué pasa? Sencillamente se sale del reino y no es parte del reino, sino que opera, como usted bien mencionaba, bajo el principio que operó Luzbel, la rebelión, para establecer su propio reino según su conveniencia, según le parece. Y mientras que en el reino de Dios sabemos que nuestra voluntad tiene que ser entera, completa, total a Dios. Sí, hermano, mire, nosotros hemos enseñado, pastor, ¿verdad? Sí. Que en la democracia usted se levanta contra el presidente y reúne a 5,000 personas, y hasta en televisión sale en los periódicos, en las noticias. Pero si usted hace esto en un reino y usted se va a la casa de gobierno y con 1,000, 2,000 personas que usted no quiere al rey, la verdad es que a usted lo van a desaparecer. Hasta ni su número de identidad va a aparecer en las computadoras. Porque la desobediencia dentro del reino se considera como traición. Como traición. Y los traidores en el reino son condenados a muerte. Entonces usted tiene que entender esto claro, ¿verdad? La diferencia entre ser parte de un reino y ser parte de una democracia, un gobierno del mundo. Dios es el rey de gloria, es el rey de reyes, señor de señores. Así que es necesario que usted entienda que en el reino tiene sus propias características y el reino tiene gobierno de poder y autoridad. Y la ley, oiga bien, la ley, la palabra de Dios, que es nuestra constitución, no puede ser violada, ni cambiada, ni añadirle absolutamente nada.
hermano, ¿qué dice? En un gobierno democrático todos los días los congresos están cambiando leyes, quitando y poniendo leyes. En un reino no. En un reino la constitución es y no se cambia. No se cambia. Así que, ¿qué es lo que dice la palabra con respecto a esto, pastor? De verdad, porque nosotros tenemos, en el reino de Dios, tenemos una constitución que nosotros le llamamos la Biblia. Y mire, en Apocalipsis, por ejemplo, ahí habla, pastor, al final, ¿verdad? De las consecuencias de quitarle o ponerle a la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La escritura, pastor, establece que todo el que le quite, ¿verdad? O a sí mismo quiera añadir, sufrirá consecuencias, no solamente, sino de muerte, pastor. Esto es serio, porque los nombres de los tales serán quitados del libro de la vida. Sí, Apocalipsis 22, 18 y dice, 19. El verso 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El verso 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, pastor, es terrible, que agregarle o quitarle trae consecuencias devastadoras, ¿verdad? Por eso, como usted bien mencionaba, en el reino de Dios la constitución ya fue establecida y no podemos quitarle, no podemos añadirle, no podemos decir esto me parece, esto no. Tiene que haber obediencia total, pastor, a esta constitución. Y es extraordinario porque lo que está hablando aquí de que nadie le puede añadir o nadie le puede quitar las consecuencias. Por ejemplo, cuando la gente le quita, por ejemplo, vamos a ser honestos, ¿no? Usted lee la Biblia de los testigos de Jehová y usted se queda asustado. Todo lo que a ellos les estorba les lo han quitado, ¿verdad? Los mormones tienen otro libro que sustituyen por la Biblia. Y hay un montón de sectas por ahí, ¿verdad? Que le han añadido y le han quitado de acuerdo a la conveniencia que ellos tienen. Y aquí dice que Dios les quitará su parte del libro de la vida. ¿Y usted sabe lo que quiere decir esto? ¿Usted sabe lo que quiere decir que Dios lo borre del libro de la vida? Estamos hablando que usted pierde su salvación. Entonces, ese regalo no se puede perder. Así que en esta constitución, en esta ley del reino, no se le añade y no se le quita. Es terminantemente prohibido. Y ya usted sabe lo que hemos dicho, ¿verdad? Que la violación a uno de estas leyes, a los decretos que Dios ha establecido, se consideran como traición, se consideran como crimen, y en la mayoría de los casos, mi hermano, la violación a estos decretos, a estas leyes, a estos mandamientos, se condenan con la pena de muerte, ¿verdad? Acuérdese, pastor, el día de reposo, cuando el hombre viola el día de reposo, ¿cuál era la consecuencia si alguien violaba el día de reposo, pastor? La escritura dice en Éxodo 31:14, dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. O sea que la violación al día de reposo, ¿verdad? A una ley. Que era un mandamiento, un decreto, traía como consecuencia la muerte. Y esa persona era cortada, era quitada de en medio del pueblo. Correcto, y lo podemos ver en Números 15:31, pastor, ¿verdad? Dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, y su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, hablamos en otras clases sobre, ¿verdad? El violar los mandamientos, los decretos, ¿verdad? Que como el adulterio, entonces el que se levantaba contra su padre y contra su madre también debería morir. Entonces el que robaba tenía que devolver, ¿verdad? Si se era encontrado tenía que devolver cuatro veces lo que se había robado. Entonces, hermanos, en la ley, en esta constitución que tenemos dentro del reino de Dios, como nunca nos vamos a cansar de decir, ¿verdad?
que la obediencia, La obediencia. a la palabra es necesaria, entramos por nacimiento. Pero, pastor, también en el reino de Dios tiene características, Claro. ¿verdad? Así como el mundo tiene sus características, Así es. los reinos del mundo tienen sus características, el reino de Dios tiene sus características. Por ejemplo, pastor, el reino de Dios tiene su propia música, tiene su propia alabanza y su propia adoración. Todos los que somos parte del reino de Dios, nosotros tenemos nuestra propia música, nuestra propia alabanza, nuestra propia adoración. Así ¿Qué es, dice pastor. la palabra de eso, pastor? La palabra en Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Mire, qué sencillo, ¿verdad? Nosotros, los que pertenecemos al reino de Dios, tenemos nuestra propia alabanza, nuestra propia adoración, tenemos nuestra propia música. Así que si usted está alegre, escuche cánticos alegres. Si usted está triste, hermano, escuche adoración y ore. Y ore. ¿Verdad? Y cuando hablemos, porque tenemos nuestro propio vocabulario también. Acuérdese que una de las características del reino es que cuando usted viene a ser parte de este reino, entonces su vocabulario cambia. O sea, usted ya no es malcriado, usted ya no dice las barbaridades que decía antes, porque el rey inmediatamente, cuando usted dice que es parte del reino, el rey hace un milagro y le cambia el vocabulario. Ahora, la palabra de Dios nos manda a hablar, hermanos, por la palabra, con la palabra. Entonces, ya el reino también tiene su propio vocabulario. Entonces, nuestro vocabulario es un vocabulario de bendición. Nuestro vocabulario es un vocabulario positivo, es un vocabulario de fe. Entonces, usted cuando lo saludan, no dice una barbaridad, ¿verdad? Cuando usted le dice, hermano, ¿cómo está? En bendición, estoy bendecido. Pero si usted está enfermo, nosotros hablamos palabras de fe. Palabras de fe. Palabras de fe. No como el mundo, ¿verdad? No, pastor. Es jodido. Estoy que con una mala suerte. No, hermano, nosotros no tenemos un vocabulario. Entonces, una de las maneras de identificar a un hombre o a una mujer que está en el reino de Dios, primero es por la música. ¿Qué es lo que oye? Así es. ¿Qué es lo que escucha en la radio? ¿Qué es lo que oye? ¿Qué es lo que ve en la televisión? ¿Verdad? ¿Cómo habla? Porque nosotros hablamos diferente. Así es. ¿Verdad? Nosotros hablamos diferente. Y ese milagro solamente el rey lo hace cuando venimos a servirle a él. También, ¿verdad? Quiero que sepa que dentro del reino de Dios tenemos nuestra propia moda, pastor. Nuestra propia moda, sí, pastor. Tenemos un estilo de vestir. ¿Qué es lo que dice la Biblia, pastor, respecto a eso? En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 9 y 10, pastor, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Verdad? Qué lindo. Qué lindo. Entonces, mire, y no vamos a hacer, no estamos diciendo aquí, porque también hay que explicar algo, ¿verdad? Sí. No es que usted se convirtió, usted vino al rey, usted recibió al rey de gloria y al día siguiente usted anda vestido diferente. No, hay que entender lo que el rey hace, ¿verdad? El rey te pone a alguien que te va a guiar. Así es. Cuando tú dices, yo quiero ser parte del reino de Dios, yo creo que Jesucristo es el Kyrios, es el Rey, es el Señor, el Todopoderoso. Entonces el Señor te pone a alguien que se llama Espíritu Santo. Y Él te va a ir enseñando. Esto es un proceso que nosotros lo llamamos
regeneración o santificación. Un proceso que cuando usted viene al Rey, usted va a tener la ayuda del Espíritu Santo para que lo vaya o la vaya guiando. Y conforme usted vaya creciendo en el conocimiento de la constitución del reino, entonces su manera de vestir, ¿verdad? Su moda va a cambiar. Ahora, no estamos de acuerdo, ¿verdad? Como algunas personas lo profesan o lo enseñan cuando, ¿verdad? Quieren hacer la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo tiene que hacer o debe hacer en una persona, en un hombre o una mujer. El hombre a veces quiere hacer ese papel, pastor. Quiere tomar y obligar al hombre, ¿verdad? Obligar a la mujer que se vistan de X o Y manera. Eso es imposible. Entonces, si alguien lo hace, es por temor, ¿verdad? Pero no puede ser así. Entonces, la moda, el vestir, pastor, y llegar a ataviarse de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no es de un día para otro, ¿verdad? No haga las veces del Espíritu Santo, enseña la palabra de Dios y el Espíritu Santo va a guiar a este hombre, a esta mujer, para que un día se vista como Dios dice que se debe vestir. Yo soy ejemplo de eso, pastor. Cuando yo llegué a la iglesia, yo andaba con tenis, andaba con jeans, andaba con camiseta, ¿verdad? Ese era mi estilo de vestir, jeans, tenis, sneakers, como dicen aquí, ¿verdad? Y camiseta. Y yo cuando llegué a la iglesia dije, no, esta gente está loca, ¿cómo van a andar vestido con este calor así? ¿Verdad? Yo no me voy a vestir así. Pero le doy gracias a Dios que nadie, ni aun el pastor, me dijo, tienes que cambiar. Yo me metí con la palabra, empecé a orar. Así es. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Comenzó a tratar conmigo de manera que unos meses después yo me sentía mal en la iglesia. Todo el mundo andaba vestido y solamente yo con tenis, con jeans, blue jeans, ¿verdad? Y camiseta. Y de repente yo me empecé a sentir mal. Nadie me dijo que me fuera a comprar una camisa de vestir, un pantalón de vestir, un saco. Nadie me lo dijo. Un día yo me levanté y me fui a la tienda y dije, me voy a comprar un trajecito, ¿verdad? Y empecé. Gracias a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y lo veo en las hermanas, ¿verdad? Así es. Cómo llegan el día que reciben al Señor, ¿verdad? Y cómo empieza el Espíritu Santo a hacer esa metamorfosis, ese cambio, hasta que un día ya andan vestidas con ropa decorosa, con pudor, con modestia. Entonces, hermanos, el reino de Dios tiene su propia moda. Y también tenemos los hábitos morales, ¿verdad? Y éticos, pastor. ¿A qué se refiere eso? Los hábitos morales y éticos, pastor, la base de los principios morales y éticos son los mandamientos. Nosotros no podemos separarnos porque esto es lo que va a regir la conducta del ser humano, del hombre, pero no cualquier hombre, ¿verdad? Porque como dice la escritura, pastor, en 2 de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Correcto. Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, pero ahí es donde entra el proceso, porque usted bien mencionaba, y es ejemplo, pastor, de la obra que hace el Espíritu Santo. No es la obra que hace el hombre, es la obra del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre, dándonos testimonio de que ya somos diferentes, de que ya hay un cambio y que todas las cosas viejas comienzan a hacerse nuevas. Y ahora ya no podemos conducirnos a la manera del mundo, sino que ahora nuestra base, nuestros principios son los mandamientos, pastor. Correcto. Entonces quiere decir que la práctica, por eso Dios, la práctica de estos mandamientos son los que establecen en el corazón del hombre y de la mujer los principios éticos y morales. Por eso Dios ordenó al pueblo de Israel, ordenó a los padres, era un mandamiento que le tenían que enseñar estos decretos, estas leyes a sus hijos al levantarse, al caminar, al acostarse. Creo que tenemos ese texto. Escuche bien lo que Dios mandó al pueblo. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte
y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Mire, pastor, la enseñanza, ¿verdad? Y nuevamente retomamos que el responsable, pastor, de enseñar esto era el padre de familia. Amén. A mí me da gracia, perdón, estaba riéndome porque me estaba acordando, pues. Nosotros, pues yo tengo mis hijas, ¿no? Tengo hijas y me río porque yo me encargué, desde que me convertí al Señor y yo entendí la palabra, yo me iba a comprarle versos bíblicos en pósters, ¿verdad? Usted sabe que la gente que no tiene a Cristo tiene póster de un rapero, de un tipo de Hollywood, lo que sea ahí, o una cantante. Pues yo me fui, hermano, y me iba, pastor, a la librería y compraba los póster con salmos, ¿verdad? Con versos bíblicos, y yo les tenía en las paredes de los cuartos, hasta en el techo, claro, encima, cuando ella se despertaba. Tenían la palabra. Ahí, sí, ahí tenía, y me da gracia, ¿verdad? Porque ellas hoy se ríen, ¿verdad? Porque me dicen, wow, papi, cuando o sea, en el cuarto donde entraban, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, era la palabra, lo que dice, la orden que Dios le da a usted como padre y madre es que les enseñe los principios, los mandamientos, al acostarse, al levantarse cuando camine. A mí me encanta ver a los judíos, ¿verdad? Aquí hay comunidades judías. Y a mí me gusta verlos porque cuando van por la calle con sus hijos les van enseñando. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, queremos entender cómo opera el reino, los principios éticos y morales. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra, hermano, y ponérselas en las paredes, en los postes, ¿verdad? Ojalá que usted se meta al cuarto de sus hijos, de su hija, y si lo que tienen ahí es una basura de esas de Hollywood, o un rapero, que les quite y les ponga ahí versos bíblicos. Póngale la palabra, póngale los mandamientos, enséñele los mandamientos y usted verá, ¿verdad?, cómo esa vida va a tener un futuro brillante. Y vamos a terminar hablando que también el reino de Dios tiene su propia economía. Así es, pastor. El reino de Dios tiene su propia economía. ¿Qué es lo que incluye, pastor, la economía del reino de Dios? La economía, pastor, del reino de Dios descansa sobre los diezmos y las ofrendas, que ya hemos hablado acerca referente, y las primicias y los pactos. Y a mí me sorprende, pastor, porque cuando le hacen esa pregunta al Señor de que si le han robado, Dios dice, pues vosotros me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas. Y en Malaquías, capítulo 3, verso 10 al 12, Dios dice, traed los diezmos, las ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el verso 11, pastores, esto hay que entenderlo, porque dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Qué fácil, ¿verdad? Es fácil. Qué fácil. Quiere decir que cuando entendemos este principio, y primero tenemos que entender que la iglesia no depende de ninguna institución gubernamental, que la iglesia no recibe fondos de ninguna institución de gobierno ni de ninguna institución privada, ¿verdad? Como han aparecido y aparecen muchos ahí enemigos de la cruz hablando mal, ¿verdad? La iglesia es una institución celestial, ¿verdad? Y celestial 100% y natural 100%. Así como Dios, como Jesús era 100% Dios y dependía de lo que el Padre le decía, pero él tenía que comer, tenía que vestir. Lo mismo en la iglesia. La iglesia tiene gastos, ¿verdad? La iglesia tiene que pagar alquileres, tiene que pagar electricidades, tiene que pagar empleados, tiene que pagar computadoras, tiene que pagar infinidad de cosas, misioneros, etcétera. Entonces, la gente tiene que entender
que Dios, al establecer la iglesia, tenía que establecer principios para el sostenimiento y el mantenimiento de la iglesia. Porque los edificios no los regalan. Así es. Los bloques no los regalan. El cemento no lo regalan. Los empleados si van a levantar un edificio, tienen que pagarse. Entonces, es una economía. Una economía. Entonces, el reino, ¿cómo funciona el reino de Dios? Con diezmos y ofrendas, primicias y pactos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender este principio. Por ejemplo, pastor, ahora estaba hablando con algunos hermanos y me han llamado porque estamos nosotros en medio de una crisis. Estamos en medio de una pandemia. Ya esta semana es la cuarta semana que no se trabaja. Hay gente que tiene cuarta semana que no recibe un cheque. Y yo les pregunto, ¿les ha hecho falta algo? Y me han dicho que no. No. Dice, pastor, mire, estamos bien, no nos ha faltado alimento. Y yo les dije, bueno, todo aquel que es fiel con Dios, por eso dice, ¿verdad? Así es, traer los diezmos. Y también, pastor, recordamos que el Señor dijo que hiciéramos tesoros, no donde la polilla y el orín corrompen. Y al nosotros traer los diezmos, las ofrendas que forman la economía del reino, nosotros tenemos cuenta en el reino de los cielos, pastor. Correcto. Y aquí salió un tema muy interesante, porque me han dicho, no nos ha faltado nada. ¿Y sabe por qué no le ha faltado nada? Porque usted ha sido fiel con la economía de Dios, por ejemplo, las primicias. Claro. Las primicias garantizan tu bendición por todo el año. Por todo el año. Yo le digo a usted, si usted entiende el principio de la economía de Dios y usted dio sus primicias a Dios, yo estoy seguro que a usted no le va a faltar nada. Porque cuando usted le dio a Dios las primicias en este año, usted tiene garantía de que usted va a tener su bendición y que no le va a faltar nada. No tenemos el tiempo para explicar cuál es la bendición del diezmo, cuál es la bendición de la ofrenda, cuál es la bendición de la primicia, pero y de los pactos, la primicia le garantiza que no le va a faltar en todo el año. 4 semanas sin trabajar. Mire, hermano, vivir en Estados Unidos es bien diferente a vivir en Latinoamérica. Aquí usted no puede atrasarse en hacer un pago, ¿ok? Aquí todos pagamos mortgage o renta. Usted no paga una renta, usted lo botan, usted lo sacan. Entonces, aquí es serio. Usted deja de pagar una cuenta y le cortan el servicio inmediatamente. Pero ¿sabe qué? A nadie le han cortado nada, ¿verdad? Todo el mundo tiene bendición dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted entiende los principios de la economía de Dios, no solamente tiene tesoros en el cielo, y en este momento es donde uno pide la bendición de Dios, ¿verdad? Donde usted saca del banco del cielo, en estos momentos que usted saca del banco del cielo, ¿verdad? Y pues acuérdese que la moneda del reino, pastor, es la fe, ¿verdad? Tenemos diezmos y ofrendas, primicias y pactos. Los pactos, hermanos, son esas alianzas que hace Dios con nosotros, y Dios siempre que ha hecho una alianza, un pacto, siempre nos pide algo a cambio, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted vaya a hacer un pacto con Dios, tiene que traerle algo. Estudie un poquito, por ejemplo, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, cuando Dios hizo el pacto con Salomón, cuando Dios hizo el pacto con David, cuando Dios hizo el pacto con Noé. ¿Qué fue lo que se involucró? Para que usted tenga una idea, ¿verdad? Que usted no se puede presentar delante del rey a hacer una promesa con las manos vacías. Entonces siempre se involucra algo que honre al rey. Así que acuérdese, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos la agencia del reino de Dios aquí en la tierra y funcionamos como institución. Como institución funcionamos con la economía, ¿verdad? De los diezmos, la ofrenda, las primicias y los pactos. Si usted entiende este principio y, como estamos hablando, que el común denominador en el reino de Dios es la obediencia, si usted entiende este principio y lo pone por obra, entonces
Usted tiene todos los beneficios que tiene un ciudadano del reino de Dios. En este momento, pastor, cuando el mundo está aquí en Estados Unidos, está esta pandemia, la gente sin trabajar, ¿usted sabe quiénes son los beneficiados 100%? Los que son ciudadanos. ¿Por qué? Porque han pagado sus impuestos, han pagado sus cuentas y el gobierno ahorita está premiando, ¿verdad? Está premiando a todos aquellos ciudadanos que han cumplido con las normas de impuestos que tienen establecidos. Lamentablemente, los que no son ciudadanos, pues no pueden tener beneficios. Es igual, hermano. En el reino de los cielos, si usted es ciudadano del reino y usted ha cumplido con los principios, usted tiene las arcas del cielo abiertas para cuando la necesite. Así que le exhorto, mi hermano, mi hermana, a que entienda los principios del reino, que se meta y entienda que lo que el rey dice se debe hacer, ¿verdad? Que la violación y el levantarse en contra de las autoridades y los principios que han establecido en el reino es traición. Así que para que nos mantengamos en el orden, para que hagamos la voluntad de Dios como Él lo dice a través de su palabra y seamos hombres y mujeres bendecidos en todos los aspectos. Vamos a orar para despedirnos. Oramos, pastor. Amén. Señor, te damos gracias por recordarnos, Señor, estos principios del reino, y te pedimos que traigas sobre cada uno, Señor, de nuestros hermanos, en sus hogares, sus familias, la convicción en obediencia total, Señor, a estos mandamientos, a estos principios, entendiendo que nuestra ciudadanía no es de este reino, que aunque estamos en el mundo, pero somos parte del reino de Dios, Señor, y si en algo tuviésemos fallado, si en algo hubiésemos, Señor, quebrantado alguno de estos principios, o por desconocerlos, por ignorancia, Señor, te pedimos perdón, te pedimos que extiendas tu misericordia y que en tiempos como estos podamos ser ese testimonio fiel, Señor, viviente, de que tú eres fiel a todo lo que tú estableces en tu palabra, y nosotros declaramos que hay bendición sobreabundante sobre los hogares, Señor, las familias representadas que están recibiendo y poniendo en práctica estas enseñanzas, porque son el testimonio, Señor, de tu fidelidad para con tu pueblo. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y declaramos que en todo tiempo te daremos la gloria y la honra solamente a ti, al merecedor, al único y al digno. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Le bendecimos y nos vemos en la próxima. Un abrazo fraternal. Dios les bendiga.